Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta conferencia que ha creado mucha expectativa, que hay mucha gente muy interesada en verla y bueno, no es para menos. Le agradecemos muchísimo, doctora Natalia Vargas, que esté el día de hoy con nosotros, que se haya tomado este tiempo para compartir este conocimiento con tantos y tantos estudiantes que en este momento lo estarán viendo y que en un ratito compartiremos con el auditorio que tiene mucho interés en este tema. Bueno, voy a hacer una breve presentación de la doctora Natalia Vargas. La doctora Natalia cuenta con un doctorado en investigación psicológica por parte de la Ibero, es maestra en terapia cognitivo-conductual y licenciada en psicología. Cuenta con diversos entrenamientos nacionales e internacionales en terapias contextuales. Se ha especializado en el tratamiento del trastorno límite de personalidad, estrés postraumático complejo y problemas relacionados. Actualmente es socia fundadora y directora de Psicología Contextual México, donde se desarrolla como docente clínica investigadora. Ha colaborado en investigaciones de la Clínica de Trastorno Límite de Personalidad con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es docente de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Diplomado de Psicología Clínica e Intervenciones Psicoterapéuticas. Colabora en el curso de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida coordinado por la Organización Panamericana de la Salud y la UNAM. La doctora Natalia es entrenadora de DBT por parte de DBT Iberoamérica y ha sido profesora invitada y entrenadora de terapias contextuales en diversos centros y universidades de México, Perú, Colombia, Argentina y España. Es autora del libro Estrés Postraumático, un tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso por la editorial Manual Moderno y es coautora de diversos capítulos de libros y artículos científicos y ponente de trabajos de investigación sobre terapias contextuales en congresos mundiales con diversos artículos de divulgación científica. Nada más. Doctora Natalia Vargas, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su disposición y le cedo los micrófonos. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por el interés en el tema. Realmente esto es algo que realmente creemos que es muy necesario. Y bueno, la plática, el seminario de hoy es un poco más extendido que de costumbre porque es un tema que requiere una gran preparación, mucha información, es muchísimo el contenido y muchísimo lo que tenemos que hacer. Entonces, pues estaremos buscando, pues dar, ¿no? En estas 2 horas que vamos a estar, pues dar de forma general y práctica algo que nos pueda ayudar también desde cualquiera de los dos lados, ¿no? Ya sea que estemos desde la parte de salud mental o ya sea que seamos alguien que necesite también del apoyo, pues bueno, poder tener algunas líneas de intervención. Y pues bueno, además de agradecer la invitación, pues algo que a mí me gusta hacer cuando hago algunas presentaciones, pues es también saber de dónde, o creemos que es importante que sepan de dónde viene la información. Por lo tanto, una buena costumbre es hacer la declaración de intereses. El doctor Edgar Landa pues ya les platicaba un poquito sobre a qué me dedico y pues bueno, es importante también aclarar que yo recibo honorarios como consultor, como conferencista e instructora pues justo de terapias contextuales y que bueno, esta presentación principalmente tiene la finalidad de hacer difusión sobre los modelos, de difusión sobre la petición asertiva de ayuda respecto a cuando alguien tiene algún problema relacionado con suicidio y que bueno, si bien esta es una presentación únicamente con fines informativos, también si ustedes o alguien que ustedes conozcan necesita algún tipo de ayuda, ¿no? Respecto a salud mental o suicidio, pues también tener pues la información de acudir pues ya sea a sus centros de salud más cercano o bien también poder comunicarse a las líneas de ayuda gratuitas, ¿no? Como es APTEL, como es la línea de la vida y por aquí están también los teléfonos para la atención, ¿no? En el caso de que se necesite y se pueda tener un apoyo inmediato. Entonces, pues, bueno, empezando ya con esta declaración, y van a escuchar un poquito ronca mi voz porque estoy saliendo de en enfermedad. Entonces, pues bueno, algo con lo que empezamos, además de
de esta declaración de intereses es tener claro algunos conceptos sobre lo que se relaciona a la conducta suicida, ¿no? De repente, hablar sobre suicidio genera mucho tabú, genera mucha alarma, ¿no? Podemos irnos hacia dos vertientes. De repente, cuando alguien nos dice suicidio, como parar todo y una postura bastante alarmista a veces, o puede ser otros extremos de decir, no, las personas solo están llamando la atención y es como, uf, ¿no? Y entonces, pues tener también información cuando hablamos de conductas o hablamos de temas referente al suicidio, tener claro algunos términos nos va a ayudar a no polarizarnos en estos extremos y saber también cuándo es necesario hacer una intervención y qué tipo de intervención se tiene que hacer. Entonces, pues bueno, dentro de algo que es importante saber o que nos referimos comúnmente dentro de la conducta suicida, es el pensamiento suicida. Cuando vamos a hablar en esta presentación sobre pensamientos referentes a suicidios, pues nos vamos a referir al hecho de pensar, el hecho de que alguna idea referente a ya no querer existir, ya no querer vivir, pues aparece sobre la mente y esto puede aparecer, podríamos decirlo, de forma automática, puede aparecer por algunos modelos de aprendizaje y el pensamiento de suicidio, vamos a decir, no siempre o no en todos los contextos representa un problema. Para algunas personas pueden decir, ay, qué oso, me quiero morir, ¿no? Y decirlo, vamos a poner así de una manera trivial o de una manera, vamos a decir, poco fusionada o poco apegado a ese contenido, pero para algunas otras personas, ¿no? Tener estas ideas, empezarlas a verlas como una opción, puede ser realmente un problema. Entonces, vamos a ver que el hecho de pensar, ¿no? Es algo que nos empieza a indicar que hay un problema, pero no necesariamente vamos a decir todo el tiempo va a ser la parte del pensamiento un problema. Empieza a ser problemático cuando hay otras variables también asociadas, como la frecuencia, la intensidad, ¿no? Cuando estos pensamientos suicidas, pues además se acompañan, ¿no? Con, lo vamos a decir, un proceso de empezar a elaborar o a pensar sobre el suicidio. Y normalmente a ese proceso, ¿no? De empezar a elaborar o a pensar sobre el suicidio, le vamos a llamar ideación suicida. Es decir, por una parte vamos a tener ideas que vienen, que aparecen, ¿no? Y por otra parte, el hecho de empezar a pensar sobre esas ideas, ¿no? Implica empezar a tener un proceso que vamos a llamar ideación suicida. Ahora, vamos a ver también que para algunas personas esto se puede quedar solamente en el hecho de pensar y algunas personas pueden también comenzar a tener una planificación sobre la idea de matarse, ¿no? Y entonces en esta planificación implica empezar, ¿no? Justo a desarrollar como estrategias, métodos, empezar a generar, pues a veces, como el nombre lo dice, planes, formas de poder consumar o poder llevar a cabo eso que el pensamiento les está invitando a hacer o eso que el pensamiento les dice que podría ser una buena idea. Ahora, respecto a esto, vamos a ver que este es un indicador de riesgo agudo. Un poquito más adelante entraremos a ver qué es eso de riesgo agudo, ¿no? Pero bueno, es otro de los términos que normalmente vemos, ¿no? Como esa planeación. Ahora, las personas también, ¿no? Respecto a la conducta suicida, vamos a ver que pueden no solamente planearlo, sino llevarlo a cabo. Y en esta, llevar a cabo esta conducta relacionada a suicidio puede tener dos consecuencias. Puede ser que el suicidio se quede solamente en una tentativa, es decir, se lleve a cabo pero no se consume, o puede ser que la acción, ¿no? De tomar una acción dirigida a tomar la vida o la muerte por la propia mano, pues termine en esta muerte por suicidio. Y vamos a ver también dentro de estos términos otro término importante que está relacionado también con estos conceptos que lo vamos a estar viendo bastante, no solamente
en TLP, pues en trastorno límite personal, lo veremos también que a veces llega a aparecer en otras problemáticas. Vamos a ver un término que llamamos o abreviamos como CASIS, que tiene que ver o nos vamos a referir con conducta autolesiva sin intención suicida. En un pasado lo conocíamos también como conductas parasuicidas. Ese término ya tiene muchos años que está en desuso y más bien siendo más descriptivos con esto, nos referimos a todas aquellas conductas que no tienen la intención de quitarse la vida. La intención puede ser diferente, puede ser una intención de regulación emocional, por ejemplo, tal vez inefectiva, puede ser una conducta que sirva a otros fines, no nada más la regulación. Normalmente están orientados, o muchas de las personas lo reportan como esta la finalidad de las autolesiones. Y vamos a ver que juega un papel importante en este rol de la conducta suicida, porque si bien no tiene la intencionalidad de esto, vamos a ver que sí tiene o que sí se encuentra en prevalencia o las personas que presentan estas conductas tienen mayor riesgo de consumar el suicidio. Y un poco también tratando de explorar qué es lo que pasa si la intención no es matarse, porque la autolesión pudiera aumentar el riesgo, pues hay varias hipótesis que se relacionan con esto. Una es que lo que estamos haciendo cuando las personas buscan o por su propia voluntad se dañan tejido, ya sea con un corte, con una quemada, con rasguños, ¿no? Aunque parezcan estas lesiones superficiales, lo que vemos es que se va ensayando un método de regulación emocional inefectivo. Inefectivo porque no es algo que ayude a solucionar los problemas. Inefectivo también porque trae normalmente consecuencias desagradables a la larga. Si bien puede ser que no necesariamente tengamos una lesión muy severa, cuando otra persona ve la lesión, por ejemplo, sí puede llamar la atención, puede generar como cierto sentido de estigmatización para algunas personas, puede generar cicatrices, pero más allá de lo estético o lo social, lo que vemos es que la autolesión también va incrementando el umbral del dolor en las personas y llega a ser efectiva temporalmente, pero desafortunadamente a la larga no funciona bien y genera más problemas, porque de forma inmediata lo que hace el organismo es que cuando hay una lesión, una cuestión física, el organismo jala la atención hacia el dolor, jala la atención hacia eso que está siendo dañino, peligroso, ¿no? Sí, peligroso. Y en esta parte no va a cambiar también, vamos a ver que la atención o el proceso atencional juega un rol importante en la regulación emocional. Vamos a ver que al jalar el foco de atención, además los procesos propios del cuerpo cuando hay una lesión, la analgesia, por ejemplo, pues toda esta parte también va a ir generando ciertos procesos de condicionamiento. El umbral del dolor va a empezar a cambiar y las personas también van perdiendo el miedo a las lesiones. Algo que vemos de forma muy común es que las personas empiezan normalmente con pequeños cortes o pequeñas lesiones superficiales y conforme van viendo los efectos del dolor, los efectos del método con el que se están lesionando, normalmente aumentan la intensidad y el daño que se hace con la autolesión. Entonces, nos interesa bastante esto porque si hay una condición a lo mejor de cambio de umbral del dolor, es un método poco efectivo que no está resolviendo la emoción o los problemas y además en las situaciones donde se está ejercitando o donde se está llevando a cabo, ¿no? Eh, vamos a decir, cada vez aumenta más y más la lesión o el grado de daño, pues bueno, es altamente probable que ante una situación de crisis, ¿no? Las personas puedan tener una consecuencia potencialmente letal. Entonces, nos interesa bastante esta parte también de las conductas autolesivas, más allá de la intencionalidad, porque vemos que tienen ese efecto, ¿no? Y en ese sentido aumenta la probabilidad también de que se consume el suicidio. Entonces, bien, si van teniendo dudas también pueden irme interrumpiendo, pueden irme preguntando, yo también feliz de irlas contestando, no tenemos que esperar hasta que acabe el seminario o la clase para irlo haciendo, ¿ah? Entonces siéntanse ahí con la libertad.
Muy bien. Entonces, pues bueno, hablábamos de esto que es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de pensamiento suicida, ideación suicida, la planificación, las tentativas, la muerte y las conductas autolesivas. Y de hecho, cuando nosotros vemos que alguien está presentando algunos de estos elementos o algunos de estos comportamientos, va a ser importante evaluar, ¿no? Y de acuerdo a lo que indique o lo que vayamos obteniendo en nuestras evaluaciones, poder hacer un plan de intervención y de atención, ¿no? Para la prevención de la conducta suicida o del riesgo suicida. Y bien, pues bueno, si nos vamos también un poco más a fondo respecto a estadísticas, pues probablemente en septiembre recientemente fue mes de prevención de suicidio. Estuvimos viendo tal vez en redes sociales, ustedes tal vez si están en salud mental han estado familiarizados ya con algunas estadísticas muy comunes también que se divulgan en estas fechas. Vamos a ver que en general el suicidio se cataloga o lo tenemos como un problema de salud a nivel mundial. Y vamos a ver que el índice o las personas que cometen que tienen muerte por suicidio, pues lejos de disminuir, pareciera cada año que va aumentando este problema. Vamos a ver también que la población más afectada en esta parte es la población joven, entre los jóvenes entre 15 a 29 años. Y vamos a ver también que en las estadísticas comúnmente vamos a ver que los hombres son quien consuman más la muerte por suicidio y sin embargo también las mujeres son las que tienen mayor prevalencia en tentativas. Es decir, ahí hay una diferencia en cuestión de intentos y en cuestiones también de letalidad en los intentos. Esto creemos que juega un punto o un papel importante también, porque hay algunas variables culturales, algunas variables tal vez que puedan estar influyéndose respecto a género también, en cuestión de expresiones emocionales, en cuestiones de peticiones de ayuda. Y bien, lo consideramos importante esto porque se va a volver un factor, decimos, distante o un factor a largo plazo también para la prevención del suicidio. Si nosotros sabemos que las personas en esta población pues tienden a tener no mayor riesgo, si vemos además no la presencia de pensamientos, la ideación, ¿no? O conductas autolesivas, pues normalmente van a ser poblaciones que van a estar o vamos a considerar en un alto riesgo. Ahora, respecto a nuestro país, ¿no? Vamos a ir viendo pues también que el INEGI nos arroja ahí pues también altas tasas, ¿no? Nos habla del 6,5% por cada 100,000 habitantes y vamos a ver también que hay algunas zonas del país donde están más concentrados también estos índices de suicidio. Ahora, también si nosotros vemos los indicadores, hay algunas cuestiones de desigualdad, ¿no? De pobreza, también que están siendo o se contemplan dentro de las estadísticas como un factor también de riesgo. No quiere decir que las personas que tienen nivel socioeconómico medio alto no cometan suicidio. Sin embargo, vamos a ver que el estar expuestos en ciertas condiciones de vida también, ¿no? Nos hace más propensos a algunas personas a eventos traumáticos, a servicios de salud, a posibilidad tal vez de solucionar o no solucionar algunos problemas y que eso también va a contribuir en la percepción, ¿no? Del suicidio como una posible solución a lo que les está pasando. Entonces, pues bien, decimos, juega un papel importante, es un problema que se ha visibilizado ya desde hace varios años, que se han hecho campañas también a nivel mundial para tratar de prevenirlo y que bueno, no vamos a tener la población joven como más expuesta también a estas situaciones. Ahora, dentro de este punto, algo que les mencionaba, ¿no? Es que hay algunos factores a largo plazo o algunos factores distantes o distales que nos van a estar indicando la posibilidad de un riesgo de suicidio. Aquí hay una parte como bien interesante. Si nosotros revisamos la parte de las investigaciones de suicidio, que hay muchas, ¿no? Y hay mucha información sobre suicidio, realmente no tenemos
un indicador concreto que digamos o una capacidad de predecir concretamente esta persona se va a matar o no se va a matar. Más bien, la investigación ha girado a tratar también de descubrir estos factores. Y algunos de los factores que decíamos o que mencionaba hace un tiempo, hace unos minutitos, tienen que ver con algunas cuestiones biológicas, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones relacionadas a biológicas, hacia cuestiones de vulnerabilidad en enfermedades, en padecimientos de trastornos mentales o trastornos psiquiátricos. Vamos a ver también algunas cuestiones de diferencias de género entre hombres y mujeres, si lo podríamos catalogar así, ¿no? Vamos a ver también que hay población que es más vulnerable a o que está más expuesta también a cuestiones de eventos traumáticos y que los eventos traumáticos también son catalogados como un factor de riesgo para tener también esta situación asociada a suicidio, ¿no? Y vamos a ver que dentro de esta parte, ¿no? Dentro de los factores que nosotros tenemos, factores biológicos, tenemos factores de aprendizaje, tenemos modelos que nos hablan también en algunas ocasiones, ¿no? Sobre el suicidio como una opción viable o glamorizada, que por ahí se ha hecho bastante también énfasis recientemente del rol de las redes sociales, de las películas, de en general los medios de comunicación en la prevención y también en la comunicación de noticias de suicidio, porque bien, vemos también que esto va a ir influyendo como parte de los modelos también que se van generando o la percepción que se puede generar en algunas personas del suicidio como una opción o como una alternativa. Y dentro de estos factores que vamos a ver que son muchos a largo plazo, ¿no? También vamos a ir viendo o vamos a ir detectando algunos factores de forma, vamos a decir, muy inminente o de forma aguda. Una de las situaciones que están relacionados con los factores de riesgo agudo tiene que ver con la presencia, claro, de pensamientos suicidas, efectivamente, la planificación la muerte también tiene que ver con la presencia de eventos traumáticos también, ¿no? Como de forma o en un tiempo corto, tiene que ver con la presencia también o diagnósticos sobre enfermedades crónico-terminales, diagnósticos psiquiátricos. Y todo esto, vamos a decir, son factores de estrés, ¿no? De un estrés también agudo, podríamos decirlo, que va a ir contribuyendo a que las personas también, ¿no? Empiecen a verse o a percibir las situaciones muy probablemente eh, como con pocas salidas o como con pocas alternativas. También algo que nosotros vamos a estar viendo es que a veces las personas nos reportan o dentro también de los factores de riesgo agudo es la presencia no solamente de las ideas, sino de intentos previos de suicidio. Es algo también que vamos a estar viendo como un factor de riesgo. Y aquí nos pasa algo de repente cuando hablamos de factores de riesgo de suicidio. Empezamos a ver que algunas personas justo que reportan situaciones de riesgo las han reportado no en un primer, vamos a decir, por mucho tiempo. Es decir, ¿no? Pareciera que crónicamente las personas están teniendo esta comunicación sobre querer matarse. Y en ocasiones podríamos decir o habrá personas que interpreten esta comunicación constante o estos eventos constantes como algo que no se va a llevar a cabo o como algo que no tiene tanta importancia, porque si ya lo ha intentado alguna vez la persona o si ya lo está comunicando, a veces está este mito de que no lo va a hacer, ¿no? O que solamente quiere llamar la atención. Y realmente vemos que no, ¿no? Realmente vemos que el tener ya tentativas previas, el tener una comunicación aguda, el haberlo intentado antes, no quiere decir que no lo va a hacer o no quiere decir que está llamando la atención. Por el contrario, ¿no? Es algo que nos aumenta el riesgo porque la persona probablemente puede estar haciendo una petición de ayuda, pueda también en esta parte estar ensayando un método y pueda estar perfeccionando un método, ¿no? Que a la larga puede ser potencialmente letal.
Entonces, también cuando hablamos, ¿no?, de intentos previos y lo hablamos de una forma también crónica o periódica, vamos a ver que esto es un indicador de un riesgo de suicidio, riesgo agudo. Otra de las cosas que vemos comúnmente sobre esta parte del riesgo agudo es hablar sobre ser una carga para los demás, ¿no? Encontrarse o tener una sensación de desesperanza también o de un gran pesimismo, la pérdida de interés o de placer, ¿no? La pérdida de la planificación a futuro, la pérdida de esperanza, ¿no? Eh, a veces vemos también que hay estas cuestiones de sueño, ¿no?, de dificultades en el sueño, ya sea dormir poco o dormir mucho, ¿no? Aumento, aumento excesivo o el consumo de sustancias también. Cuando están estos factores presentes, normalmente nos habla de estos indicadores de un riesgo agudo. Ahora, aquí hay que tener en cuenta también que estos factores pueden estar ahí, ¿no? Decíamos estos factores distantes, como la parte de la biología, ¿no? La parte del organismo, la parte en general la vulnerabilidad, cuestiones demográficas. Podremos hablar también de factores distantes o de largo plazo, la parte ambiental, ¿no? Eventos traumáticos que han pasado. Podríamos hablar de estos modelos de suicidio. Y podemos hablar también en esta parte, eh, que es algo importante que no mencioné, de la parte también de la solución de problemas o los estilos de solución de problemas, tanto cognitivos como con la conducta, o podremos decir instrumental, o con las acciones que hacen las personas de forma propositiva. También vamos a ir viendo, ¿no?, que algunas personas o algunos modelos nos tienden a hablar de cierta tendencia en la cognición también, ¿no? Eh, eh, orientado hacia la incertidumbre o hacia la incapacidad de tolerar cierto malestar y hacia una búsqueda de solución de problemas rápida, ¿no?, y a corto plazo. Entonces, regresando o tratando de hacer un resumen, cuando nosotros vemos estos factores, ¿no?, tanto la edad, el género, el sexo, la raza, ¿no?, como factores a largo plazo, vemos además algunos de estos factores de sensación de desesperanza, la sensación de ser una carga, las cuestiones de intentos suicidios, de suicidio previo, diagnósticos de enfermedades crónicos degenerativos o de trastornos mentales, pues es importante, ¿no?, poder tener en cuenta que necesitamos hacer una evaluación y una intervención inmediata. Y entonces, ¿no?, pensando en todo esto o pensando en esta parte, vamos a ver que si bien el trastorno límite de personalidad no es el único diagnóstico psiquiátrico al que está asociado el riesgo suicida, vamos a ver que incluso hay otros diagnósticos que tienen en los estudios igual o mayor prevalencia, como los trastornos de la conducta alimentaria, que también son diagnósticos con una alta mortalidad, ¿no? En esta ocasión nos vamos a ir centrando en este diagnóstico y vamos a ir viendo desde el abordaje también de uno de los modelos o del estándar de oro, podríamos decir hoy, para el tratamiento del trastorno límite. Nos vamos a centrar en ellos porque si bien hay otros diagnósticos también y pueden haber personas con o sin diagnóstico que presenten tentativas o que tengan muerte por suicidio, en el trastorno límite de personalidad o a través de tratar de entender y trabajar con este problema, se fue desarrollando, ¿no?, un protocolo y un método también para ir trabajando sobre estas variables, sobre las variables realmente que podemos trabajar, porque son muchas. Hay variables que no se pueden trabajar, como la cuestión a veces sociodemográfica o cuestiones de historia, pero sí para ir trabajando sobre algunas variables que tienen que ver sobre todo con las cuestiones de la regulación emocional, con las cuestiones de solución de problemas y sobre la capacidad también de dar alternativas, ¿no?, incluso cuando
algunas cuestiones de pensamiento pudieran llegar a estar muy polarizadas por la parte de la emoción, cuando se pierde, vamos a decir, la esperanza, cuando realmente, vamos a decir también, muchas veces las vidas de las personas no están funcionando muy bien o nada bien, ¿no? Se va a desarrollar o se desarrolla esta alternativa también con protocolos muy estructurados, bien guiados para la intervención, ¿no? Del riesgo suicida y de problemas que pudieran estar contribuyendo a un riesgo suicida crónico. Si nosotros revisamos la parte de la suicidalidad en el trastorno límite de personalidad, pues vamos a ver, dependiendo, siempre depende de los estudios, ¿no? Este estudio que he elegido me pareció interesante, me parece un estudio también que hace una buena revisión respecto a esto. Nos habla que vamos a ver que alrededor de un 10% de las personas con el diagnóstico, hay que recordar también que muchas personas no son diagnosticadas, no tienen la atención oportuna también y a veces se clasifican dentro de otras estadísticas, pero vamos a ver que alrededor del 10% de la población con este diagnóstico se estima que es la tasa de mortalidad, ¿no? Ahora también dentro de esta parte, algo que vemos o algo que es interesante en el desarrollo de protocolos es que decíamos, es una población también donde se tiene documentada que la suicidalidad o la tendencia a tener conductas relacionadas con el suicidio con pacientes graves o con pacientes severos, pues tiende a ser crónica la mayoría de las veces. Y que aquí Doctora, también, una sí, pregunta. Dentro de las pacientes adelante. y los pacientes con TLP, ¿existe algún rango de edad en el cual sea más prevalente el riesgo de suicida? Es decir, no sé, a lo mejor es más probable que pase en personas de TLP entre 20 y 30 años que TLP a los 40, 50 años. ¿Hay algún dato que nos hable al respecto? Bien, lo vemos en población joven y también no solamente en los estudios, también desde la experiencia coincidimos varios terapeutas. La población joven también, los adolescentes tienden también a tener normalmente una alta impulsividad, a veces lo vemos un poco más elevado también que los jóvenes adultos o en los adultos. Nos marcan las estadísticas como justo en estos rangos y también los adultos mayores. Pareciera que son también población a partir de, no recuerdo bien si es 65 o 75 años, voy a buscar bien esta estadística y ahorita la checo, doctor. También vamos a ver que son personas con altos índices. Vamos a decir que dentro de toda esta rama de la población o todo este universo que se ha estado estudiando, ¿no? Esta tendencia o esta mayor población va a recaer en población o en adultos jóvenes, en adolescentes, ¿no? Y también en adultos mayores, que también lo vemos no necesariamente asociado con trastorno límite de personalidad, también los vemos y tenemos esta hipótesis de que es propio o a veces dentro del proceso propio de la vida, las personas se van quedando sin redes de apoyo, pierden las capacidades físicas también, ¿no? Aunado pues a todos los problemas que se pudieron haber desarrollado, ¿no? De la cronicidad de alguna problemática no tratada. Entonces son normalmente donde vemos que cae la población con mayores tentativas y también con intentos consumados, ¿no? Muchas gracias, Entonces, doctora. gracias, doctor. Y bien, ¿no? Vemos entonces también algo importante, que cuando la problemática es severa, ¿no? Es crónica de la desregulación emocional, que ahora entraremos a hablar un poquito más sobre esto. eh, Vamos a ver también que algo que a veces o dentro de las líneas se puede llegar a recomendar en cuestiones de atención al riesgo de suicida, en algunas ocasiones es la hospitalización. Y la hospitalización es un recurso que se recomienda desde nuestra perspectiva, desde DDT es como la última opción, ¿no? Primero vamos a intentar hacer muchas otras cosas más antes de llegar a ese punto, pero es una opción que se llega a recomendar cuando las personas eh, carecen de los recursos para poder por ellos mismos regular, lo vamos a poder decir, este proceso cuando hay un riesgo
agudo de suicidio, cuando hay falta de redes de apoyo, cuando hay una falta de colaboración, no hay una desesperanza, hay acceso a riesgos potencialmente letales. Y entonces, pues bueno, ¿no? A veces este tipo de intervenciones se hacen con la finalidad de ganar tiempo y de poder estabilizar de manera momentánea el ambiente, ¿no? Y algunos factores también biológicos de la persona. Y aquí, dentro de esta parte en general, lo que vamos a ver es que la hospitalización, especialmente con el trastorno límite de personalidad, no ha demostrado ser útil, ¿no? Que es una alternativa que se tiene y un derecho que se tiene, sí, ¿no? Es como dentro de la última parte hablaremos un poco más de ello hacia el final de la presentación, y que bueno, ¿no? También tiene efectos bastante adversos y sobre todo cuando hay una cuestión crónica en la hospitalización, por todo el tiempo o cómo disfunciona, cómo se para también la vida cuando hay este tipo de intervenciones. Entonces, aquí lo que nos han dicho las investigaciones y lo que nos ha dicho los estudios es que los métodos más efectivos para reducir la parte del suicidio en trastorno límite de personalidad, pues tiene que ver con estos tratamientos que están diseñados principalmente para esta problemática. Y dentro de los tratamientos que están diseñados para esta problemática, pues la terapia dialéctica conductual es en este momento la terapia que más investigación tiene, la terapia que refuerza, ¿no?, esta efectividad y que ¿no?, dentro de los estudios que se tiene, pues algo muy, muy relevante y que también pues fue parte bien significativa cuando esto se fue desarrollando, que realmente ayuda a la disminución, ¿no?, de la conducta suicida, a la disminución de la parte de los internamientos. Y vamos a ver sobre todo que en este punto esto es una terapia que va a ir dando herramientas, es una terapia también que se va a centrar en metas muy concretas, y la meta también dentro de este punto es que las personas puedan tener una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Y regresando a este punto, ¿no?, respecto al suicidio y la desesperanza, pues vemos especialmente en personas que tienen varios problemas emocionales que afectan su funcionalidad, que efectivamente sí, la vida cotidiana o la vida en sí empieza a tener muchas dificultades y muchos problemas, y que en muchas ocasiones, ¿no?, todas estas percepciones que se tiene de no tener redes de apoyo, no tener familia, no tener trabajo, no tener, ¿no?, tener un montón de problemas, para algunas personas con estas problemáticas va a ser muy cierto y va a ser una bola de nieve y va a ser de repente difícil para ellas poder encontrar por ellas mismas el recurso y salir solas. Y de ahí también de repente que se empiece a sentir esto como un callejón sin salida y como algo, vamos a decir, que no tiene solución y que por lo tanto es algo que necesita terminar, que no va a haber otra alternativa. Y de aquí se deriva algo importante desde la perspectiva con la que vamos a abordar la evaluación y la intervención en riesgo de suicidio. Desde nuestra perspectiva, el suicidio es visto como un método de solución de problemas cuando se ha intentado por muchas formas, incluso aunque las personas externas no lo vean así, ¿no? Cuando se ha intentado de muchas formas, de muchas maneras, poder estar mejor, poder solucionar los problemas, poder lidiar, ¿no?, con aquello que nosotros percibimos, es que no es que la persona realmente quiera morir, lo que la persona es, lo que quiere, una solución para esto que está generando este malestar en su vida, para esto que ha intentado resolver y no ha podido resolver por sus propios métodos, y que en muchas ocasiones se ha pedido ayuda y la ayuda no ha sido suficiente o no ha sido la que necesita, y lejos de esto se ha sido más bien estigmatizado, se ha sido maltratado,
¿no? O si ha salido contradictorio a la ayuda. Cuando nosotros revisamos estudios, ¿no? Y vemos la parte del diagnóstico de trastorno límite de personalidad, empezando pues, por el nombre del diagnóstico, ¿no? Límite, pues podría llegar a ser, ¿no? Bastante peyorativo también en algunas ocasiones el cómo surgió el diagnóstico. Vamos a ver que normalmente el diagnóstico para las personas no resulta tan fácil, ¿no? Normalmente las personas comienzan con distintos diagnósticos desde edades tempranas, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, ¿no? Distimia, trastorno de ansiedad mixto, trastornos de la conducta alimentaria, y que después de mucho tiempo, para una gran cantidad de personas, esto es una realidad, llegan a tener el diagnóstico adecuado y por lo tanto el tratamiento adecuado, ¿no? Cuando se tiene también el conocimiento y el acceso a medios, lo cual esto también va a dificultar, ¿no? O va a ir acrecentando más bien esta sensación de pérdida de control, esta sensación de impotencia y esta petición oportuna y asertiva de ayuda. De ahí también que podamos hacer una hipótesis de que estos consultantes o estas personas tienen un alto índice de suicidalidad porque probablemente lo han intentado y lo han intentado mucho, sin embargo, ¿no? Muy probablemente por diferentes razones no han tenido el apoyo o la ayuda que necesitan. Veo una manita levantada, adelante, sale Edgar Landa, pero ok, adelante. Hola, doctora. ¿Se me escucha bien? Se escucha. Activa. Y es, por ejemplo, cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, en donde más bien el suicidio es la opción para evitar algo que ya es inminente, ¿cuál es la aproximación, ¿no? en esos casos? Bien, aquí podemos entrar en varios dilemas. Vamos a ver que en la terapia dialéctica conductual se llama dialéctica justo porque una de las cosas es que percibe que hay dos o más a veces polos o verdades que pueden ser ciertas y están a veces en oposición o en conflicto, ¿no? Por una parte, las personas muchas veces con enfermedades crónicas degenerativas pueden verlo así, ¿no? Y pues esto y es muchas veces una realidad. No, voy a morir y probablemente voy a morir de una forma horrible, voy a morir de una forma dolorosa. Y por otra parte, ¿no? Puede estar, ¿no? Otra perspectiva, puede estar otro punto de vista, que puede ser el de la familia, el de los doctores, el de las personas que los quieren, ¿no? De decir, ok, es cierto que hay esta enfermedad y es cierto que incluso aunque vayas a morir, podemos tener este tiempo de vida, podemos dedicarlo. La vida, aún así, puede tratarse de otras cosas y no solamente centrarnos en que vas a morir o en el proceso únicamente de la enfermedad. Claro, cuando uno no es el que tiene el dolor, cuando uno no es el que tiene el diagnóstico, esta perspectiva pareciera un poco más fácil de mirar. Y entonces vemos que pueden haber, al igual que las enfermedades, vamos a decir, físicas, ¿no? También en la cuestión de el dolor emocional o el sufrimiento emocional, pueden haber dos puntos de vista diferentes. Dentro de esta parte, independientemente de nuestras creencias personales o demás, ¿no? Nuestra función siempre va a ser permanecer o ayudarle a la persona a mantener una vida o estar en vida y no solamente vivir por vivir, ¿no? Porque esto también de repente se vuelve un error respecto al manejo del riesgo suicida. Tienes que quedarte a vivir porque si tú te vas yo me voy a sentir muy mal, porque estás dejando de luchar, porque voy a ser responsable yo, ¿no? De que te mates, ¿no? O que te vayas antes de tiempo. Y quedarse en una vida solamente por compromiso con los otros puede ser una razón para algunas personas, pero para la mayoría no es suficiente. Quedarse en la vida, aun y cuando hay dolor físico o dolor emocional, tiene que haber una razón más allá de fondo. Tiene que ser porque realmente la vida en la que nos vamos a quedar es una vida digna, aunque haya dolor,
aunque esté cerca el final, tiene que ser una vida donde yo quiera estar y haya cosas que todavía puedo disfrutar y puedo estar con ella. Entonces, no hay, respecto a esta parte, nuestra postura es en este punto el consultante o velar porque el consultante permanezca con vida y no solamente una vida cualquiera, sino una vida digna y una vida con significado, incluso en el dolor o incluso en la cuestión de la enfermedad o el sufrimiento. No sé si esto ayuda, ¿no? Teniendo en cuenta que hay estos dos polos, pues, o sea, es cierto y es cierto para la persona. A veces nos dice, yo puedo decidir cómo vivir, yo puedo decidir cómo morir, y eso puede ser una postura válida y cierta, y también es cierto la otra postura que tenemos, y lo que queremos más bien es transitar por ese camino del medio que nos permita validar ambas posturas y nos permita llevar, ¿no?, al mejor desenlace para la persona en este punto. No sé si eso ayuda un poquito, los dejo Sí. igual. No, sí, doctora. La verdad es que sí es bastante esclarecedor. Muchas gracias. Ok, perfecto, gracias. Bien, y moviéndonos como justo en esto, ¿no? Diciendo, finalmente, vamos a decir algunas, independientemente de nuestras posturas personales, nuestras posturas religiosas, ¿no? O demás, nosotros tenemos una postura ética, tenemos una postura también, un compromiso donde pues vamos a velar por nuestros consultantes o nuestros pacientes, ¿no? Y nuevamente, hacia esa vida digna y esa calidad de vida que necesitan. Y en el caso de nuestros consultantes o las personas que han tenido este diagnóstico, que no están diagnosticadas todavía, lo que vamos a ver es que hay una gran cantidad de intentos por estar bien. O sea, realmente una gran cantidad de intentos. Pero estos intentos no necesariamente son efectivos ni son asertivos. A veces el intento por estar bien o el intento por disminuir mi malestar emocional, por lidiar con este dolor, no veo nada más que tomarme media botella de tequila, que meterme unas benzodiazepinas, y eso claramente no es una solución efectiva, pues, o sea, nos va a hacer daño, va a generar un gran riesgo, tal vez no lo hace para matarse, pero vamos a decir, está lidiando con el dolor. Y en esa parte lo que no es sabio es el método. Lo que es sabio es querer aliviar el dolor. Lo que está, vamos a decir, o lo que es inadecuado o es inefectivo es el método en cómo lo está tratando de lidiar la persona. Y esto es algo que nosotros vemos dentro de la DBT y vamos a conceptualizar como cierto. Desde la perspectiva de DBT, las personas hacen lo mejor que pueden. Es uno de los supuestos que nosotros tenemos en la terapia. Las personas quieren mejorar y las personas también necesitan hacer cosas diferentes, aprender cosas diferentes, estar motivados a hacer cosas diferentes para que pueda haber ese cambio. Y realmente es algo que yo los digo, los sigo diciendo en mis clases y sigo convencida de esto. El día de hoy no he conocido una persona que me diga, Natalia, yo el día de hoy, mi meta es levantarme y ser totalmente miserable, la persona más horriblemente miserable que conozcas. No, las personas no nos levantamos diciendo eso, las personas no nos levantamos diciendo quiero que mi vida sea un fracaso, sea un asco y no quiero, o sea, no, más bien esto va a pasar, ¿no? O se pueden llegar a estas conclusiones. También a partir nuevamente de esa inefectividad, vamos a ponerlo en esos términos que presentamos. Y que aquí hay una parte importante de cómo lo vamos a estar viendo y que va a ser fundamental también para ayudar a las personas a comprenderlo, a poderlos motivar un cambio y a ver que no todas las herramientas funcionan necesariamente y funcionan para lo mismo. Y esto con lo que vamos a conceptualizar o con lo que vamos a basar y en lo que se basa, uno de los elementos que se basa DBT, es un modelo biosocial para entender la desregulación emocional. DBT
no hablamos tanto en términos de diagnóstico, no hablamos tanto en decir TLP, pues, o sea, sí lo usamos porque estamos dentro de la comunidad, ¿no? Los estudios se hacen con escalas que miden esta problemática. Sin embargo, vamos a ver que estos mismos problemas que comparte, o la base de los problemas que comparte este diagnóstico que llamamos trastorno límite de personalidad, lo comparten varios diagnósticos más o varias problemáticas más. Y que dentro de la terapia dialéctica conductual conceptualizamos que el eje de la problemática tiene que ver con una desregulación emocional severa. Ahora, el cómo se ocasiona esta desregulación emocional severa, que incapacita, que desregula, vamos a ponerlos en este término, la parte cognitiva, la parte conductual, ¿no? La parte emocional, pues, eh, la origen o la causa de esto, vamos a entenderlo desde varias perspectivas. Una de ellas es que, y tenemos estudios que nos hablan de esto, no solamente en el trastorno límite, sino en general, ¿no? Las personas que tienden a desarrollar problemas severos para regular las emociones tienden a tener también algunos componentes biológicos que están relacionados, podríamos decirlo, o lo vemos desde DBT, en tres elementos importantes o en tres componentes importantes. Uno es que las personas que tienden a tener esta problemática son personas que vemos que desde muy pequeños, ¿no? Nos dan el reporte de tener una alta sensibilidad a los estímulos, a ciertos estímulos, cosas que a las otras personas a lo mejor les pasaría inadvertidos o sí lo verían, pero tal vez no sería problema para ellos. A las personas que tienen la vulnerabilidad emocional tienden a ser más sensibles a algunas cosas. Por ejemplo, tienden a ser más sensibles a gestos, tienden a ser más sensibles a posturas corporales, a tonos de voz, tienden a ser más sensibles a cierto tipo de expresiones que están relacionados tal vez para las personas desde su historia de vida, tal vez con rechazo, con emociones tal vez que no son deseables, con desaprobación, ¿no? Con pérdidas tal vez, ¿no? Y vemos que esto, hay ciertos marcadores que nos indican que hay una parte biológica, ¿no? Que está asociada a esto. Hay esa sensibilidad. Por una parte, ¿no? Yo les digo, este punto lo suelo explicar así, es como las personas con el calor y con el frío. Hay personas que son bien friolentas, ¿no? Y entonces estamos a 15 grados y ya estamos con la chamarra, el abrigo y la bufanda. Y hay personas que viven en otros lados del mundo donde hay nieve, el lago está congelado, le hacen un hoyo al lago y se meten a nadar en el agua helada, ¿no? Y los vemos en shorts o en bermudas cuando hace un frío que otras personas estarían tapados. Hay esa diferencia en esa sensibilidad, ¿no? El cómo también a partir de esa sensibilidad reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver que las personas que tienen dificultad severa para regular sus emociones no solo son sensibles o más sensibles que otras personas a la parte emocional, también tienden a ser más reactivas. Es decir, no solo este estímulo es más relevante, sino la forma en la que se manifiesta en mi cuerpo, la tendencia a reaccionar física y biológicamente tiende a ser también más intensa o tiende a ser mayor que en otras personas. Es decir, mi enojo cuando se siente muy intenso, mi tristeza cuando se siente muy intensa y por lo tanto también, ¿no?